Bueno, esta es una foto de mi sobrino. Estas fotos del PowerPoint son las que yo hubiera puesto en la mesa. Son los niños que a mí me afectan, que son mis familiares y que son los niños con los que yo trabajo también. Vamos a pensar un poco en la historia del concepto de la infancia y luego también en las imágenes actuales, en las representaciones de lo que creemos que son los niños hoy, que es lo que estuvimos ahí charlando, ¿no es cierto? ¿Qué es la infancia? La infancia no es solo un periodo, una etapa de la vida, no es solo un momento del desarrollo biológico, no es solo algo que va desde los 0 hasta los 10 años o hasta los 18, no se trata solo de esa convención, sino que la infancia es una construcción social, ¿sí? Es una construcción llena de conceptos que ¿qué hacen? Posibilitan o limitan a los niños, ¿sí? A lo largo de la historia y en los distintos lugares, en los distintos espacios geográficos, en los distintos países, ese concepto de la infancia fue variando, ¿sí? Se fue transformando. Pero lo que comparten todas las culturas es que los niños, sobre todo hace algunos años atrás, los niños siempre fueron los que no tuvieron palabra, ¿sí? El término infancia viene justamente de la palabra infale, en latín, que quiere decir el que nada dice, el que no tiene palabra. Los niños ocuparon lugares marginales en la historia de la humanidad. Fueron silenciados, fueron invisibilizados. Vamos a pasar a lo que sigue, ¿sí? Y la evolución de ese lugar de la infancia fue desde la invisibilidad total hasta ser tenidos en cuenta, pero de manera pasiva y receptora, ¿sí? Esa fue la evolución del concepto y de las imágenes que tenemos de la infancia desde los primeros años de la existencia de la humanidad hasta hoy. Bastante poco, ¿no? Por los millones de años que hemos transitado, nuestra humanidad solo los ha corrido desde la invisibilidad total hacia un lugar de receptores. Hay un autor que habla del oscurantismo de la infancia, ¿sí? Una infancia negada, que no era tenida en cuenta como ser humano, no era considerado ser humano, era considerado al nivel de objeto, de bestia, junto con los esclavos y con las mujeres, ¿sí? No son el único grupo vulnerable de nuestra historia, sino que eso se ha repetido en otros grupos que también han sido marginales. Así que en los primeros años de la humanidad, la infancia estuvo oculta, negada, no fue tenida en cuenta. Recién, a partir del siglo XVII, se reconoce a los niños como seres humanos. Esta es una etapa de revoluciones sociales, ¿no? Y esto empieza a generar quiebres en el pensamiento, quiebres de paradigma, y entonces empiezan a contemplar a los niños como seres humanos con necesidades diferentes de las de los adultos, ¿sí? Pero eso es una etapa inicial. En el siglo XVIII se experimenta o se deja en evidencia una disminución del infanticidio. Hasta aquí, estos niños objeto, estos niños comparados con bestias, corrían la suerte que los adultos quisieran. Es decir, podrían ser asesinados en masa, podían ser violentados, abusados, explotados. Eso era común, ¿no es cierto? Era moneda corriente. Recién en el siglo XVIII se empiezan a contemplar como disminuciones de esas conductas a partir de lo que se venía viviendo en el siglo XVII de quiebres y de ser contemplados como seres humanos. Durante el siglo XIX
va a predominar un discurso que es el de la defensa social. Empezamos a preocuparnos por los problemas de los niños, pero sobre todo porque nos molestan a nosotros, nos incomodan. Los niños que están presentes en las calles van a ser considerados peligrosos para los adultos. Entonces, por eso se empieza a tener contemplación de esa infancia. En el siglo XX surgen las instituciones totales, los espacios de encierro, ¿sí? Las instituciones de menores, no sé cómo se dice, pero bueno, instituciones de encierro, ¿no? Donde los niños, orfanatos, donde los niños van a ser contenidos, pero de manera, digamos, como si fuera un depósito, claro, un depósito, ¿no? Para que no estén a la vista de todos, para que no nos estorben. El primer quiebre fuerte con esta cultura que negaba a los niños, que los silenciaba o que los escondía, el primer quiebre es recién en 1989. Es un proceso que se viene gestando desde los años 60 aproximadamente, pero en 1989, es decir, hace apenas 30 años, 30 y pico de años, alguien se pronuncia y dice, no, estamos haciendo mal. Es el primer quiebre paradigmático que empieza a reconocer a los niños como sujetos de derecho y no como objetos, ¿no? Así que vamos a estudiar un poquito, a charlar brevemente sobre los paradigmas que estuvieron presentes sobre todo en los últimos 2 siglos. El paradigma del control social o menor en situación irregular, que es el que estábamos hablando de la defensa social, ¿no? El discurso de la defensa social, de tener que esconder a los niños o contenerlos o hacer algo para que no nos molesten o para que no sean peligrosos, potenciales delincuentes, ¿sí? Ese paradigma, y el de la protección integral, que es el que viene de la mano con la Convención de los Derechos del Niño. Y vamos a hacer una pasada por un tercer paradigma, que es el de la promoción social y el protagonismo infantil, que es un paradigma que hoy está en construcción, que se viene pensando desde finales de los 90, pero que está todavía en construcción y no está asentado en normativas o leyes aún. Que no quiere decir que estos 3 paradigmas no convivan. Claro. Son esquemas, los paradigmas son esquemas de pensamiento, es decir, que no son cosas que se puedan deshacer de un día para otro, ¿no? Y de hecho aún existen instituciones totales, más allá de que hace 30 años se proponen otras formas de proteger a la infancia, pero bueno, estamos en esa convivencia, pero vamos construyendo nuevas formas mejores para el cuidado de los niños. El control social de la infancia. Vamos a pensar en algunas características de esa estructura de pensamiento. Este paradigma solo atiende a los niños problema, ¿sí? A los más vulnerables entre los niños, a los que sufren situación de abandono, de pobreza extrema, ¿sí? Sí, no diría abuso, no sé si atiende eso, pero y los va a etiquetar bajo un rótulo que es el de menor. Acá, ¿así? No sé cómo, Sí, también. ¿sí? Menor. Sí. En las leyes, Carente menor. ajá, en las leyes hasta 1990, todo lo que es referido a los niños es los menores. No son niños, niñas y adolescentes, son menores, es decir, disminuidos, algo que no es algo chiquito. No son titulares de derechos, no se les contempla derechos, sino que son objetos de tutela, de intervención, ¿no? De abordaje. Bueno, es una cosa que nosotros venimos a resolver o solucionar. Y esas respuestas, esas soluciones, siempre vienen por vías judiciales.
Se judicializa la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Judicializar la pobreza es volver un asunto legal las cuestiones sociales. Por ejemplo, el hambre, las familias que no tienen las necesidades básicas satisfechas, por ejemplo, no tienen la vivienda, o no tienen alimento, o no tienen educación. Esas familias van a pasar a la tutela del juez y el juez va a disponer lo que se debe hacer con ellos, sin consultar ni a los adultos ni a los niños en este proceso. Entonces el juez se judicializa la pobreza como algo negativo y como responsabilidad absoluta de la familia, como si el lugar de la pobreza fuera exclusivamente responsabilidad familiar, y no un devenir o una situación social, digamos, ¿no es cierto? El Estado no tiene nada que ver con eso. Bueno, los niños están a cargo del juez y se desconocen garantías, ¿sí? No solo digamos que el juez dispone de qué hacer, sino que los niños que tenían conflicto con la ley, es decir, en casos de delincuencia o de robo, en esos casos no tenían ninguna garantía legal, directamente iban a ser depositados a las instituciones totales sin derecho a juicio ni a un proceso como los adultos, digamos, un proceso legal como los adultos. El paradigma que quiebra con esto, el de la Declaración de los Derechos del Niño, va a empezar a hablar de la infancia en general, no de los niños que tienen problemas para la satisfacción de necesidades, sino de los niños como un grupo social, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y desde una perspectiva garantista, de garantizar sus derechos esenciales, ¿no? Van a ser no objeto no objeto de las intervenciones del juez, sino que van a ser sujetos de derechos, todos por igual, tienen y gozan de los mismos derechos. El Estado es garantía de eso y la responsabilidad de que eso se cumpla es de tres actores: del Estado, de la familia y de la sociedad toda. Los niños, las niñas y los adolescentes son responsabilidad de todos. Y la justicia, la perspectiva de la justicia en los momentos en los que interviene el juez es desde una perspectiva restaurativa. Vamos a dejar atrás a la infancia excluida, obediente, sumisa, a la infancia privatizada, a la infancia que solo transcurre en el seno familiar, ¿sí? Para pasar a los espacios sociales, a jugar en distintos espacios sociales como protagonistas de esa historia. Tienen derecho también ahora a tener voz, opinión y participación. Este paradigma constituye un modo de vida distinto que implica no solo un quehacer distinto de los niños, sino de los adultos. La ciudadanía es un aspecto también que se agrega, ¿no? Pensando en esto de poder tomar decisiones de acuerdo a la etapa de desarrollo, a su edad y a los lugares en los que pertenece, poder tomar decisiones, poder tomar la palabra. Este paradigma contempla el trabajo infantil, pero no la explotación, sino como modos de organización de adolescentes, jóvenes, y la educación popular es una de las patas fuertes, digamos, de los ejes en donde se para, ¿no? Que es una educación que contempla la vida cotidiana. ¿Por qué es tan importante pararnos a pensar en qué creemos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué es tan importante detenernos? Esto que decíamos al principio, no solo va a delimitar nuestras prácticas con los niños, con los jóvenes, no solo eso, sino que va a limitar y determinar lo que pueden ser y hacer los niños y niñas con los que trabajamos y los nuestros, ¿no?
Vamos a pensar un poquito ahora, vamos a revisar algunas imágenes de la infancia, distintas visiones que compartimos hoy y que solemos escuchar, algunas las tenemos nosotros, ¿sí? Algunas visiones sobre la infancia. Hemos escuchado o quizá hablamos muchas veces de los niños como si fueran propiedad privada de los padres, ¿sí? O de los adultos a cargo. Son míos y por lo tanto yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Puedo disponer de sus vidas. Además, privada en el sentido de doméstica, ¿no? De una infancia encerrada en casa y no con participación en otros grupos sociales. El niño como potencia o futuro. ¿Han escuchado eso alguna vez? Los niños son el futuro. Eso es todo lo que son. Es decir, hoy los tenemos aquí de vicio. El niño es lo que nosotros podemos proyectar que sea cuando sea grande. Simplemente eso. El niño como víctima o victimario. Esto aparece mucho en las noticias, cuando leemos los diarios. En general los niños aparecen o siendo abusados o presos de alguna conducta violenta, o aparecen robando o siendo abusadores. Aparecen los niños también tildados como peligrosos, y eso hace que los excluyamos de los espacios de participación, hace que los etiquetemos, digamos, que los rotulemos solo como eso, como víctimas o victimarios. La infancia como incapaz o necesitada de ayuda, a diferencia de los adultos que somos completos y que nos valemos por nosotros mismos. Esa imagen está muy presente en nuestras culturas. El niño que no puede, que aún no sabe. Ahí hay una imagen de un niño como marioneta, ¿no? No sé si se distingue. Y esta última imagen, que es muy fuerte, el niño consumidor. No sé si se alcanza a apreciar. Es el payaso de McDonald's en forma de cruz. Esto es algo que recorrió las redes sociales. Era una secuencia de imágenes de distintas cruces en las que colgamos a los niños, ¿no? Había algunas que tenían que ver con la iglesia, otras que tenían que ver con situaciones sociales de violencia. ¿Y qué? Con el turismo sexual. Con el turismo sexual. Y esta que puntualmente me impactó, que tiene que ver con el niño como objeto de consumo, ¿no? El blanco de los negocios comerciales, ¿sí? De las propagandas constantes. Vamos a cerrar acá con este primer pantallazo de la infancia, de los conceptos de la infancia, y vamos a escuchar una canción que se hizo en Villa María, con una letra, con una poesía, se grabó en Villa María, con una poesía de un personaje muy conocido nuestro que se llama Mex Urtiz Berea, un personaje humorístico, pero que se convirtió en un profeta. Nosotros creemos que hay muchos profetas seculares que vienen a decir cosas que muchas veces como iglesia no decimos, y él tomó la voz por los niños, pidiéndole a todos los adultos que los dejemos crecer en paz. Así que vamos a poner, yo lo busco si querés. Vamos a poner la letra para que la puedan ir siguiendo y las vamos a escuchar.